Muy bien, continuamos en Prueba de Fuego. Gracias por seguir con nosotros y un abrazo especial a quienes están conectados a través del YouTube. Luego leeré con calma todos los comentarios y responderé los que pueda. Pero muchas gracias por estar del otro lado y por hacer esto además interactivo. Si pueden, dejen su like y compartan también esta transmisión para que llegue a más peruanos y por tanto estén mejor informados. Adriana Tudela ya me acompaña, congresista de Avanza País, candidata a la reelección a la Cámara de Diputados por Lima y a la vicepresidencia de la República. Número 1, nada menos, tu candidatura. Así es. ¿Cómo estás, Adriana? Muchas gracias por acompañarnos. Martín, buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, antes de entrar a la campaña en sí misma, quisiera consultarte si ya se decidió en Avanza País sobre si se le dará o no el voto de confianza al gabinete Miralles. No, todavía no hemos tomado una decisión al respecto. Creo que la postura de Avanza País respecto a este gobierno ha sido clarísima. Nosotros no respaldamos que Balcázar sea presidente de la República y miramos, digamos, vigilantes este gabinete. No hemos tomado la decisión aún respecto a si vamos a votar a favor o en contra. Desde mi punto de vista, creo que es importante que evaluemos el hecho de que tenemos una elección a menos de 2 meses, una elección general, y 41 días. Exacto, y que esta situación genera desgobierno. No darle la confianza a este gabinete va a prolongar esa situación de desgobierno. Cuando tenemos una elección a la vuelta de la esquina y cuando estamos atravesando un fenómeno del Niño. Y creo que eso es algo que nosotros vamos a tomar en cuenta y creo que es importante decirlo, porque algo que también quiero mencionar es que este gobierno, el gobierno de Balcázar, digamos, ha llegado al poder gracias a Acuña, a Somos Perú, a Podemos y a la izquierda. Y creo que muchos de ellos que nos han generado esta situación probablemente quiten el cuerpo cuando se trate de votar por este gabinete, probablemente nos vengan con falsas indignaciones y hablen del acuñismo, pero lo cierto es que ellos nos han traído esta situación y creo que es importante decirlo, y Avanza País no es una fuerza política que se pone de costado o quita el cuerpo cuando se trata de defender los intereses del país. Pero a propósito de ello, entonces, ¿por qué no plantean la censura de Balcázar? Porque creo que sería una censura básicamente simbólica en este momento, ¿no? Está clarísimo que Balcázar ha llegado al poder con una coalición importante de votos y yo no veo que haya sucedido nada que vaya a romper esa coalición en este momento. Entonces podríamos plantearla, pero si somos sinceros con la población y con la ciudadanía, creo que en este momento presentar una censura no va a pasar de ser simplemente una señal. Es una posición política. Una posición política. Por ejemplo, el pensar sobre si se le da o no la confianza al gabinete Miralles. Pero es una posición política que tiene consecuencias, por ejemplo, el no darle la confianza al gabinete. No entiendo por qué es que evalúan tanto sobre si dársela o no, si en realidad repite 7 ministros de la gestión Gerí y buena parte del resto o fueron viceministros o altos funcionarios de la misma gestión, como de la de Dina Boluarte. Entonces, ¿realmente cuál es la diferencia entre esta gestión de gabinete? Eso es cierto, y eso es algo que nosotros vamos a tomar en cuenta. Nuevamente, cambiar de gabinete implica prolongar una situación de desgobierno que ya ha venido siendo bastante grave, y eso es algo que definitivamente nosotros vamos a considerar. Pero eso no quiere decir que nosotros respaldemos este gobierno en lo absoluto, todo lo contrario. ¿Tú sabes qué pasó con Hernando de Soto al final? Digamos, él fue el candidato de ustedes el año 2021. Probablemente sin su voto de arrastre, es probable, no lo sé, no habría llegado al Congreso de la República. Bueno, esto me lo han preguntado en varias entrevistas y yo digo, le tengo mucho respeto y le agradezco además haberme dado la oportunidad de postular con él al Congreso, pero la relación que teníamos tanto la bancada, el partido y yo personalmente con Hernando de Soto se terminó una vez que él decide apoyar a Pedro Castillo en la segunda vuelta. Y luego de eso no ha habido mayor vínculo con Hernando de Soto. Él, de hecho, ha sido incluso candidato por otro partido, por Progresemos en un momento. Y nuevamente, yo le tengo mucho respeto. Los motivos de su salida han sido cambiantes a lo largo de su trayectoria. Exacto. Y la salida del gabinete por parte de Hernando, los motivos son los mismos motivos que yo, o sea, que todas las personas hemos visto a través de la prensa, no tengo información adicional. ¿Por qué postulas a diputados y no a senadores? Porque la Cámara de Diputados es la Cámara... superpoder.
Yo creo que sí se le ha dado un poder que no debió tener, que es la posibilidad de modificar en cierta medida las iniciativas legislativas que surjan de la Cámara de Diputados. Ustedes pueden decidir A y la Cámara de Senadores puede promulgar B, o puede aprobar B. Eso vamos a ver cómo opera en la práctica, porque sí se ha señalado que pueden ser modificaciones que no afecten sustancialmente la propuesta. Vamos a ver cómo funciona eso en la práctica. Es cierto, yo me opuse a este cambio en la Comisión de Constitución, pero creo que estamos un poco fijados demasiado en el Senado, porque es algo nuevo o es algo que en todo caso no hemos tenido en el Perú durante mucho tiempo, pero la Cámara de Diputados tiene las funciones básica, fundamentalmente las funciones que cumple hoy el Congreso unicameral. Es la Cámara que tiene iniciativa legislativa, es la Cámara que tiene el control político, las censuras a los gabinetes, las cuestiones de confianza, las confianzas al gabinete están todas concentradas en la Cámara de Diputados. Es una Cámara sumamente importante, es la Cámara política por excelencia. Entonces, creo que si bien se le ha dado, digamos, esta potestad tal vez un poco amplia al Senado, eso no quiere decir que la Cámara de Diputados no tenga ninguna importancia, ningún poder. Y es la Cámara, como te digo, es la Cámara que cumple este rol de control político, de iniciativa legislativa, que es, digamos, un rol que yo considero sumamente importante, y por eso es que yo he decidido postular a la Cámara de Diputados y no al Senado, que tiene un rol más bien, digamos, de filtro, ¿no? Un rol más de filtro, nombra altas autoridades, pero donde está la acción política, por decirlo de alguna manera, es la Cámara de Diputados. Pero hablando de roles, también te animaste a postular como segunda vicepresidenta en la plancha de José Williams. La última encuesta de Ipsos señala que tiene un 3% de intención de voto, que creo que es el mayor porcentaje que ha tenido hasta ahora. Pero no termina de despegar, no está en el pelotón de arriba. Y la verdad es que la intención de voto sobre él no difiere mucho de la que en algún momento tuvo Philip Butters hace ya algunos meses. ¿Por qué no despega la candidatura de Williams? Bueno, yo creo que 40 días, cuando pensamos en tiempos electorales, es muchísimo tiempo. Creo que hay muchos candidatos que se mantienen en estos porcentajes, digamos, todavía medios, no altos, y la elección no está definida. Y de hecho, los que están punteros han llegado a un techo de 8 o 10% y ahí se mantienen a pesar de que hacen campaña hace un año. Entonces creo que las cosas todavía se van a definir. Sí, Fuerza Popular, en fin, los candidatos que están, digamos, que están en los primeros puestos en las encuestas vienen haciendo campañas un año, sin embargo, no están subiendo en las encuestas. Entonces creo que la elección todavía se va a definir más adelante. Ahora, un cambio a la fuerza, más el saludo militar. Digamos, ustedes en teoría no son lo más extremo del espectro político hacia la derecha, pero pareciera que lo quieren encarnar. Dan a veces la impresión de ser una suerte, por la imagen que están proyectando, de aspirar a un fascismo light. ¿Por qué? No, en lo absoluto. Estamos invocando el principio de autoridad, que es un principio fundamental para que cualquier democracia y cualquier Estado de Derecho pueda funcionar. Porque en una democracia sí existe el uso legítimo de la fuerza. En una democracia es la mayoría la que le otorga fuerza a un gobierno. Y nosotros simplemente estamos haciendo una invocación a que se nos dé la mayoría para poder aplicar la fuerza que va a ser necesaria para implementar los cambios que son necesarios en el país. Y hay fuerzas políticas que confunden, ¿no?, autoridad con autoritarismo, porque en el fondo no creen en la autoridad, no creen en el Estado de Derecho y lo que quieren es caos y desorden. Y nosotros queremos combatir eso, queremos restablecer el principio de autoridad, porque nuevamente un Estado de Derecho, una democracia, sin uso legítimo de la fuerza, no existe. Pero a propósito de eso, asumo que viene de la mano, recuerdan permanentemente el rol que tuvo José Williams en Chavín de Huántar, sin duda relevante, importante. Pero hablamos de 25, 26 años atrás. ¿Por qué mejor no recordar sus grandes logros como presidente del Congreso de la República? También recordamos sus grandes... ¿Cómo cuáles? Porque yo no los recuerdo. Yo creo que el rol que cumplió Williams en la presidencia del Congreso fue fundamental para preservar nuestra democracia cuando Pedro Castillo da un golpe de Estado. Porque Pedro Castillo da un golpe de Estado cuando el general Williams era presidente del Congreso y es él quien toma la decisión de adelantar la votación que estaba programada horas después del golpe y promover que esta sesión se dé en el momento en que tenía que darse, en un momento en que además ahora todos nos reímos un poco, ¿no? El golpe fracasó. Pero en ese momento no sabíamos cuál iba a ser el resultado del golpe. En ese momento no sabíamos si el golpe iba a prosperar, si no iba a prosperar. Sin embargo, el general Williams tomó una decisión
firme y valiente desde mi punto de vista de adelantar la sesión del Pleno y de seguir adelante con una votación que finalmente nos llevó a vacar a Pedro Castillo en un momento en el que nuestra democracia está en juego. Pero también, si cualquier otra persona sí, hubiese sido presidente del Congreso en ese momento, yo no estoy tan segura de que eso hubiese sido la decisión. Esa es historia contrafáctica, no lo sabemos, pero lo que sabemos con certeza Luego de 5 años en el Congreso, yo estoy bien segura de que probablemente cualquier otra persona no hubiese tomado esa decisión. En su gestión, compra de televisores, bonos extraordinarios a asesores, remodelaciones consideradas innecesarias, alquiler de estacionamiento vistos como gastos ostentosos en un Congreso con ya bajísima aprobación. Eso también recuerda a la gente de José Williams. Lo que estás diciendo no es, digamos, criticable desde el punto de vista en que la infraestructura del Congreso no es de los congresistas. El edificio del Congreso es de la institución y creo que es importante que distingamos... Los bonos... No hablemos del estacionamiento. No, pero ya que los mencionaste, la infraestructura del Congreso, en fin, mantenimiento y remodelaciones que si uno entra a Palacio Legislativo sí son necesarias, son de la institución y yo creo que es importante que a veces nos olvidamos, ¿no? Pero es importante separar a la institución de las personas que están de paso por la institución. Y la gestión del general Williams tuvo un uso responsable de los recursos. Tú has hablado de los bonos que se reparten a los trabajadores del Congreso, que lamentablemente es una práctica institucionalizada, que surgen por acuerdos colectivos, negociaciones colectivas a las cuales llega el sindicato, que en fin, podemos entrar a esa discusión, es un tema legal, están amparadas en la ley, es una práctica que está institucionalizada en el Congreso y en todo el sector público, lamentablemente. Y hay presidentes del Congreso que han aprobado 1, 2, hasta 3 bonos. Sí, y el pero general Williams, los pecados de otros no te hacen santo. No, pero el general Williams solamente aprobó la negociación a la cual se llegó, solamente dio como resultado la aprobación de un bono para los trabajadores del Congreso y además durante la gestión del general Williams se redujo la cantidad de personal que trabajaba en el Congreso. Entonces, es verdad que hay cosas que no funcionan bien en el Congreso y que hay prácticas... Sí, o sea, creo que hay prácticas que están institucionalizadas que no son correctas. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero la gestión que tuvo Avanza País en el Congreso sí fue responsable en el uso de los recursos, porque nosotros no vemos a las instituciones públicas como una agencia de empleos. A diferencia de otras fuerzas. El que te desborden las prácticas institucionalizadas y siendo tú presidente del Parlamento no poder hacer nada contra ellas, ¿no refleja más bien una falta de liderazgo? Es que creo que en una democracia hay ciertas cosas que se aprueban con mayoría. Y nosotros somos una bancada minoritaria, somos una bancada de 6 congresistas y esto que te digo de los acuerdos colectivos y esas prácticas institucionalizadas, no solamente en el Congreso, sino en todo el sector público, nos guste o no, son prácticas que están amparadas en la ley. Las negociaciones colectivas tienen básicamente fuerza de ley. Entonces, para poder cambiar esta situación, es importante impulsar una reforma de flexibilización laboral, que es algo que nosotros proponemos, pero nuevamente necesitamos una mayoría, necesitamos votos. Vamos a aterrizar con alguna de tus propuestas, pero recuerdo también la gestión de Williams en el Parlamento. Fue ahí donde se eligió al actual defensor del pueblo. Sí, Avanza País votó en contra. Y también tenemos el caso de las leyes que limitan la colaboración eficaz, que si bien es una decisión colegiada, parlamentaria... Era una ley, pero no son las leyes, hay una ley referida específicamente a la colaboración eficaz. ¿Crees en general ley que nosotros respaldamos porque el proceso de colaboración eficaz ha sido un proceso que no ha tenido reglas claras en el Perú y que ha generado que muchísimos casos, como el caso Odebrecht, por ejemplo, que han tenido decenas de colaboradores eficaces, se prolonguen durante años, que los colaboradores eficaces paseen a los fiscales, se acojan a los beneficios y que finalmente nunca corroboren la información que están dando. Entonces, lo que ha hecho esta ley es básicamente poner ciertas reglas básicas, fundamentales, que antes no existían, como que haya presencia de un abogado a la hora de dar una declaración. 8 meses más 4 meses, pero en la práctica los fiscales señalan no se puede. No se puede porque hay un montón de elementos, entre ellos cuando requieres una colaboración internacional, que no nos permiten cerrar un acuerdo de colaboración con alguien que está dispuesto a... Si un criminal se quiere acoger a un beneficio como no irse a la cárcel, creo que no poder corroborar la información que están dando en 1 año y medio no es razonable. No siempre es sencillo. Creo que para que la colaboración sea eficaz, tiene que haber algún incentivo para que el criminal que se está cogiendo al beneficio entregue la información y corrobore esa información. No 1 año y medio. En total se puede prorrogar por 1 año y medio. Pero no alcanza, por ejemplo, delitos de corrupción, porque solo se ampliaría para organizaciones criminales y justamente
debido a las leyes que se han promulgado, hay una La serie colaboración de delitos. eficaz del proceso es personal, no es por caso. El colaborador eficaz se acoge y tiene un año prorrogable por 6 meses para poder decir la información que tiene y corroborarla. Es un plazo más que razonable. ¿Crees que este Parlamento ha legislado de espaldas a la población? Creo que el Congreso, es importante decirlo, está compuesto por distintas fuerzas políticas que además están compuestas por distintos individuos que tienen un voto. El Congreso no actúa como un bloque monolítico. No todos estamos de acuerdo dentro del Congreso y uno lo puede ver en el tablero de las votaciones. Entonces, decir que el Congreso ha legislado de espaldas a la ciudadanía no es correcto. Creo que hay fuerzas políticas que han legislado de espaldas a la ciudadanía. Pero, por ejemplo, eso es muy distinto. Tú misma, tu proyecto de ley, el que luces con orgullo, además el 31988, que permite que los congresistas puedan ser reelegidos de manera inmediata en el mismo cargo. Pero si es que ya hubo en el 2018 una consulta a la ciudadanía y el 85% de los ciudadanos señalan que no querían reelección, ¿por qué presentas un proyecto de ley aprobado, del cual te enorgulleces, de espaldas a la ciudadanía? ¿Qué se oponía? Ese proyecto de ley fue parte de un paquete de reformas políticas de las cuales yo hablé en mi campaña. Esa fue, de hecho, una de las principales propuestas de campaña que yo hice, fue la reforma política, que pasaba no solamente por restablecer la reelección, que yo considero absolutamente necesaria para tener una democracia funcional y para que el ciudadano pueda evaluar el trabajo de sus congresistas, pero déjame terminar. Al margen de su utilidad. Sí, pero déjame terminar. Propuse la reelección, recortar el periodo parlamentario, cambiar la forma en la cual elegimos a los congresistas, no tener el sistema proporcional con listas que tienen el efecto arrastre y nos llenan el Congreso de personas que no tienen una representación real, sino tener otro sistema de elección con distritos electorales más chicos, además del voto voluntario. Y es esa propuesta, que fue parte de mi campaña, la que finalmente llevó a que ciudadanos voten por mí y que yo tenga un sitio en el Congreso. Así como yo y los 129 congresistas restantes no están en el Congreso por arte de magia, sino porque finalmente han sido elegidos ellos o sus fuerzas políticas por el voto ciudadano. Entonces, y creo que es importante decir esto, porque sí, efectivamente hubo un referéndum en el año 2018, referéndum que fue totalmente manipulado políticamente, dicho sea de paso, pero las cosas en una democracia no están escritas en piedra. Tenemos una constitución que también fue aprobada vía referéndum, pero que ha sido, sin embargo, modificada a lo largo de los años decenas de veces. Y eso es parte de vivir en democracia. Las decisiones que se toman en democracia no están escritas en piedra, porque siempre los ciudadanos estamos en la capacidad de poder tomar nuevas decisiones que cambien las decisiones anteriores. Y así como en el 2018 se hizo un referéndum que dio un resultado específico, luego en el 2021 la ciudadanía también ha tomado una decisión y ha votado por fuerzas políticas que han estado en su mayoría a favor de la bicameralidad, a favor de restablecer la reelección parlamentaria, que podemos discutir sobre lo importante que es tener reelección parlamentaria. Yo considero que es fundamental para tener una democracia funcional. Pero decir que porque se tuvo un resultado específico en un momento determinado, entonces estar en contra de eso, proponer un cambio, lograr aprobar un cambio, es estar de espaldas al pueblo, creo que no es Vamos a hacer exacto. algunas preguntas a propósito de tu cercanía con el elector, que siempre es relevante. Y ahora no estás pidiendo solamente un voto a quienes en Lima pueden considerarte que los representas, sino un voto nacional como candidata a la segunda vicepresidencia. ¿Cuánto está el balón de gas? ¿Sabes? ¿Cuánto está el balón de gas en este momento? No lo sé. No, porque es una preocupación del día a día de la ciudadanía, ¿no? Sí. ¿Cuántas propiedades tiene? Bueno, eso ya hemos hablado de esto en varias entrevistas y ha sido información que se ha difundido. Yo he declarado las propiedades que tengo en todas mis declaraciones juradas y eso ha sido, bueno, como ha salido en las noticias y como yo lo he declarado en distintas entrevistas, yo el año 2023 recibo una herencia, se da la división y partición de una herencia de la cual yo fui beneficiaria, y me convertí en propietaria de un pequeño porcentaje de un grupo de bienes inmuebles que en total suman 18 partidas registrales. Ojo, no son 18 inmuebles independientes, sino que hay
Por lo general hay un inmueble que tiene 2 o 3 partidas dentro del mismo inmueble porque los aires tienen una partida o el estacionamiento tiene otra partida, ¿no? Pero sí es importante señalarlo, Sí. Porque se ha dicho que yo tengo 18 inmuebles y eso no es cierto. Soy Pero propietaria tampoco estaría de un mal porcentaje. si es transparente. Sí. Tampoco No, estaría para nada, mal. pero yo creo que es importante aclararlo, como lo he declarado en mis declaraciones juradas, como lo he declarado en la declaración que tengo que hacer ante el Jurado Nacional de Elecciones, como lo he explicado en las entrevistas en las cuales me han preguntado, pero nuevamente yo no creo que el hecho de que yo tenga esta propiedad sobre un porcentaje de estos bienes inmuebles significa que no represento a cierto sector de la ciudadanía. Creo que la Has dicho representación eso, pero política, tomando en cuenta- pero creo que lo has insinuado y creo que la No, no, no. representación No, política yo creo que la responde más transparencia bien es fundamental. a compartir ciertas ideas, ciertos principios, cierta visión de país. Entonces creo que el hecho de que yo tenga la suerte de poder tener esos recursos para nada invalida el hecho de que sí represento a cierto sector de la ciudadanía que comparte las mismas ideas que yo. Es muy válido. ¿Cuántos peruanos no tienen acceso al agua potable? ¿Lo sabes? Este es un problema fundamental del país. ¿Cuántos peruanos no tienen acceso? Porcentaje de la ciudadanía, si lo deseas. Porcentaje de la ciudadanía. Entiendo que en Lima son como 3 millones. De hecho, a nivel nacional, el INEI considera que son 3.3 millones que no tienen acceso a ningún servicio de agua o desagüe. Sí. Sin embargo, la gran mayoría de peruanos, cerca del 60%, no tiene acceso a agua de calidad, que es Claro. un problema fundamental en nuestro Sí. país. ¿Cuál dirías tú, para cerrarlo, como mensaje principal de tu campaña a la vicepresidencia, es decir, con una visión mayor de país, que quisieras compartir con la audiencia? Bueno, que creo que Avanza País es una fuerza política que defiende ciertas ideas. Defendemos la vida, defendemos la libertad, defendemos la propiedad y defendemos la idea de que el Estado tiene que ser un aliado del crecimiento de las personas, no un obstáculo como lamentablemente se ha convertido durante las últimas décadas. Y hemos sido gobernados por fuerzas políticas que han visto al Perú como un botín a ser repartido, que han visto al Estado como una agencia de empleos, que se han peleado por cuotas de poder, pero una vez que han obtenido ese poder, no han hecho nada con ese poder a favor de la ciudadanía. Y nosotros queremos poder, pero no porque creemos que ese poder tiene que estar en beneficio de los partidos, en beneficio de las fuerzas políticas, sino porque realmente queremos trabajar en favor de la ciudadanía, defendiendo estos principios que tenemos. Agradecemos, Adrián, el que nos hayas acompañado y además el que defiendas tu posición con tanta energía y convicción. Eso es importante. Es un buen mensaje para tus electores.